La historia de Santa Clara de Asís es una historia fascinante. Cuando uno conoce detalles de esta historia, no me voy a meter en eso, estaríamos aquí semanas. A veces la hemos reducido a una imagen de una mujer parada en una ventana sosteniendo una custodia para alejar la invasión islámica de Asís, y no conocemos más nada de ella, es la iconografía, ¿no? Igual que a Francisco lo hemos reducido a una estatua de un jardín rodeado de conejitos y un corderito que se parece más a Blancanieve que a Francisco de Asís. Dos cosas que quiero decir de ella brevemente. Clara a veces se la ha puesto como discípula de Francisco, y Clara no era discípula de Francisco. Clara tenía su propia visión, su propio sueño, su propia vocación, por así decirlo. La vocación de Clara era ser extremadamente pobre para ser totalmente libre. Hay un problema. Primero era mujer, siglo XIII, y de una clase noble. Como una mujer jovencísima, de clase noble, físicamente bellísima, más candidatos no le podían sobrar, iba a vivir en una vida de absoluta pobreza. Clara es paciente, sabe esperar y finalmente escucha y conoce de Francesco. Vivía en el mismo pueblo, clases sociales diferentes, y finalmente se da cuenta de que Francisco con los primeros hermanos encarna lo que ella propiamente ha sentido también desde muy niña, que era vivir en absoluta pobreza para ser totalmente libre, para amar totalmente libre a Cristo. Finalmente decide escaparse literalmente de su casa. La noche del Domingo de Ramos tenía 19 años. Ya estaba todo preparado y baja con una de sus hermanas en esa noche abajo al valle, y allí la recibe Francisco con los primeros hermanos. El pobre hombre no sabía qué hacer con esta mujer, y lo que sabía que tenía que hacer, que era cortarle el cabello totalmente, símbolo de consagración. La viste con un sayal, que es lo que ellos usaban, le pone un cordón a la cintura y le dice, pues, a vivir con nosotros. Como 12 hombres viviendo con una niña de 19 años. Entonces al día siguiente dice, esto hay que revisarlo. Y se la lleva a un convento benedictino, y Clara dice, yo no pertenezco a esto. Yo tengo mi propio sueño, no es el de estas mujeres. La envía a otro convento benedictino en Asís, tampoco. Finalmente, ella y ya un pequeñísimo grupo de mujeres de Asís que se le une, se van a vivir a lo que hoy se conoce como San Damiano. Está fuera de las murallas, que eso era otro gran escándalo, un grupo de mujeres viviendo fuera de las murallas. Se les conoce al principio como las hermanas menores. Roma dice que eso no puede ser el nombre, y finalmente se le conocieron por mucho tiempo como las damas pobres de San Damiano. 19 años llegó a un espacio, gente. Estaba mirando la capilla, que el San Damiano original no era mucho más grande que este espacio. Ahí incluía la capilla todavía existe, la capilla es de donde está Mercedes allí, de largo, y eso es todo. Lo demás es casa, coro, cocina y enfermería. 40 años vivió allí, en clausura absoluta, en un espacio así. Insistiendo contra marea que venía de Roma, de que esas mujeres no podían vivir así, y no se le entrega finalmente la aprobación. Fue la primera regla femenina que escribe una mujer en la historia de la Iglesia. No se le aprueba su forma de vida con lo que ella llamaba el derecho del privilegio de la pobreza hasta la noche antes de morir.
sea, 40 años luchando y tratando de convencer a los de arriba y los de arriba convencerla a ella de que ella no podía vivir así y ella insistiendo que sí iba a vivir así. Dos cosas aprendemos de ella. La primera es el deseo del ser humano de ser libre para amar libremente. La pobreza nunca es un fin en sí mismo, la pobreza es simplemente la pobreza voluntaria, no la de la consecuencia de la miseria social, sino la voluntaria. Es el deseo siempre de ser libre, de no tener apegamientos a cosas ni a nada para poder amar libremente. Y lo que anoche me vino a la mente fue, recordando la estructura de San Damiano, del lugar, que si hay algo que Clara de Asís nos reta, es aprender a convivir los unos con los otros. Imagínate tú viviendo 40 años en este espacio con 11 mujeres sin salir a la calle. Empieza el cerebro a echar chispa, ¿verdad? Sin salir a Flagler, 40 años aquí metido, con un número de mujeres que iban, entraban, eventualmente morían, llegaban 40 años. En la oficina somos Rosa, Miss Miriam, Padre Pedro, Enrique, Zoila y María de la Gracia y María de la Cruz. ¿Cuánta gente son en tu casa? Audrey, no te estoy mirando. Y a veces dos no sabemos vivir juntos. Y a veces dos no sabemos vivir juntos. Clara de Asís nos enseña paciencia, tolerancia, perdón, aguante, ternura, fidelidad a la vocación que Dios nos ha puesto. Nos enseña entrega, nos enseña sencillez, porque la convivencia no tiene que haber sido fácil. La podemos idealizar, le podemos pintar todos los colores que quieras, pero no debió haber sido fácil. Así que hoy le pedimos a Clara de Asís, primero que nos enseñe a seguir, tratar de soltar lo que me impide ser libre para poder amar más. Y le pedimos que nos enseñe a convivir los unos con los otros, en nuestros espacios estrechos, nuestros espacios anchos, que nos enseñe a tener la ternura, el amor que Clara de Asís tuvo. Todos los testimonios de su momento histórico hablan constantemente de la capacidad maternal de Clara de Asís. Amaba con un corazón extremadamente maternal a sus hermanas. Las cuidaba, cocinaba, atendía, e incluso la propia y larguísima enfermedad de ella. Así que le pedimos, querida Clara de Asís, enséñanos a convivir como conviviste tú 40 años con tus hermanas.